Muy bien, estuvimos entonces conversando lo del conocimiento a priori, el posterior, el conocimiento intuitivo, el discursivo, y nos apoyamos en algunos pensadores que cómo veía cada quien este conocimiento. Ahora bien, probablemente ustedes que me han dicho que han entendido y por allí me dijeron que va muy bien, se hagan preguntas como se estén haciendo preguntas como las siguientes. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento espontáneo? Es decir, el que tiene el plomero, el carpintero, la señora que cocina, y el conocimiento de la física, la química y la biología, porque también son conocimientos. Pues se sabe que el plomero, por ejemplo, para que haga bien su trabajo, no necesariamente tiene que haber estudiado en un centro educativo, en una universidad, ¿no? ¿Cómo aprendió la plomería? Bueno, la aprendió resolviendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? Filtraciones, botes de agua en los grifos, en las posetas, no sé cómo le dicen ustedes, el water, etc. Es decir, lo aprende con la práctica. Por tanto, ¿cómo es su conocimiento? Empírico. Se basa en la práctica diaria. Pero ¿cómo sabemos, sí, en otras palabras, pero nosotros sabemos que para ser ingeniero electricista, por ejemplo, no se logra trabajando con la electricidad solamente, sino que debe estudiar varios años en la universidad y necesita de la educación sistemática, ¿verdad? Entonces, es obvio que el conocimiento científico es mucho más organizado y sistemático que el espontáneo. Si bien es cierto que el conocimiento espontáneo sigue un método, como por ejemplo, cuando el plomero nos dice cómo resolvió una avería, indica una serie de pasos. Pero esto no es un método universal, porque no lo sigue de la misma manera el plomero de Ecuador, de Colombia y Venezuela. Cada quien tiene un método, no es universal, y va a depender de qué, de su experiencia. En cambio, la estadística que se usa para analizar datos en Ecuador es la misma que se usa en Colombia y en Venezuela, por citar algunos países, ¿no? Bueno, luego yo voy aclarando, ustedes van escribiendo las dudas y yo después les voy aclarando. Bueno, con base en esas supuestas preguntas que ustedes hicieron, que yo pensé que ustedes se iban a hacer y que ahora me están colocando algunas, yo creo que podemos llegar a una conclusión. La estadística tiene un método universal y por lo tanto la estadística o la matemática o la física o la biología son metódicas. Otra pregunta que ustedes se pudieran hacer, aparte de esa que está allí, es qué diferencia hay entre la ciencia y la filosofía, basado en lo que hemos venido hablando, ¿no? En conocimiento, su clasificación, etc. Pues la ciencia es selectiva, estudia la parte y es experimental, mientras que la filosofía estudia la totalidad y es radical porque estudia al ser humano. ¿Ok? Ahora bien, permítanme avanzar acá. Tenemos varios tipos de investigación. Tenemos la cotidiana y tenemos la científica. Miren, y ustedes lo saben, porque en algún momento esto seguramente que voy a decir les ha pasado, o les pasó, ya no, porque ya tienen experiencia. Mire, por lo general cuando se habla de investigación, se tiende a ver la actividad con cierta animadversión, porque se tiene la idea de que es una tarea complicada y que está destinada para las personas que cumplen con
con el rol de científico. Sin embargo, todo el tiempo estamos investigando. Lo hacemos en la casa, en el trabajo, cuando salimos a tomar el transporte para ir al trabajo o a la escuela. Veamos un ejemplo hipotético y permítanme. Imaginemos que una joven se ha bañado y se va a secar su cabello. Al colocar el secador de pelo en el tomacorriente se encuentra con que no funciona. Probablemente la joven se quede pensando y se haga algunas preguntas como la siguiente. Y aquí puede ir ya pensándose en ustedes mismos en la pregunta en un par de preguntas que están por allí, pero sin embargo no importa, después las aclaro. La pregunta que se puede hacer, que se hace esta joven sería: ¿será que no hay luz? O en otras palabras, ¿será que no hay energía eléctrica? Y la segunda que se puede hacer ¿será que se dañó el secador de pelo? Ella trata de encontrar respuesta a sus preguntas y para ello activa el interruptor de una de las bombillas del lugar donde se conectó el secador de pelo y observa que la bombilla prende. Entonces verifica que sí hay luz en ese lugar y pasa a averiguar la respuesta de la segunda pregunta, que el secador de pelo está dañado, y entonces lo conecta en otro interruptor y el secador funciona. Con estas acciones que esta joven hizo, la conclusión, ¿cuál es? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, se secó el pelo y se enteró que el interruptor donde conectó la primera vez el secador tiene algún defecto, cosa que ella no puede reparar seguramente, porque no sabe dónde está el daño, si es ahí mismo en el interruptor o es dentro internamente, obviamente si las conexiones son internas por tubería, si hubo alguna ruptura en alguno de esos cables. Entonces ya la situación demanda otro tipo de actividad. Es decir, que en cierta medida la joven se apoyó en un método. ¿Y entonces qué es un método? Pues es todo procedimiento ordenado que sigue el ser humano para lograr algo, y en este caso para encontrar y construir lenguajes, verdades, saberes. El tránsito del conocimiento adquirido de manera espontánea e intuitiva hacia la construcción racional y semántica que genera la creación colectiva de un proceso social. Entonces, fíjense ustedes, por allí con la pregunta, es el tránsito, ¿no?, de ese conocimiento adquirido de manera espontánea e intuitiva. Es decir, que no solamente es una, sino primero llega el insight y luego vas a reflexionar sobre eso, ya requiere de algo más a fondo, ¿no? Y lo mismo pasa prácticamente con todo el conocimiento que estemos manejando. Entonces, ¿qué es investigar? Ustedes dirán que gran tontería, eso me lo han dicho y lo he visto en los libros cientos de veces. Sí, pero veámoslo ahora desde este punto de vista. Investigar, mire, es el arte de dejarse sorprender, de conservar la capacidad de asombro y tolerar la frustración que causan las dudas y la incertidumbre, obviamente, y a la vez de asumirnos como herederos de los constructores del saber de la humanidad. Es un acto de reencuentro con las primeras indagaciones de la vida singular y colectiva, de conocimiento reflexivo sobre la verdad recorridas por el logos y la razón, recordando que el logos significa el especialista respecto al primer elemento que indica, por ejemplo, estadístico, especialista en estadística, médico, especialista para resolver los problemas de salud a los pacientes, etcétera, ¿no? Ahora,
En cuanto a la investigación como tal, no debemos quedarnos únicamente en todas estas, digamos, intervenciones, apreciaciones, por la experiencia, por lo que hemos hecho. No, debemos apoyarnos en algo, en alguien también, ¿no? Bueno, ¿qué es la investigación entonces? Pues la investigación es un acto que requiere, que es sistemática, que es controlada, que es empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos naturales. Esto nos lo dice Kellinger en 1983, allí en la página 7 en su libro, ¿no? Entonces,